capítulo 11 se trata en realidad de la muerte de Lázaro, ¿no? Entonces hay que sus hermanos, María y Marta de Lázaro, buscaron a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, ¿no? Y le mandaron a uno de sus empleados para que avise a Jesús, indicándole que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús se demoró en su viaje para llegar donde Lázaro, y Lázaro ya había fallecido, ¿no? Y cuando llegó ya tenía muerto unos 4 días. Entonces, bueno, o sea, fue al encuentro María, su hermana de Lázaro, al encuentro de Jesús, y Jesús prácticamente dijo que le dio la fe para que no se preocupara porque iba a resucitar a Lázaro. Y prácticamente lo resucitó a Lázaro. Se indicaron que abriera la tumba, ¿no? Bueno, estoy comentando lo que he visto en la película también, ¿no? O sea, lo que usted nos ha enviado. Hermano Julio, ¿por qué lloró el Señor Jesús? Bueno, porque Lázaro era su amigo, ¿no? Su amigo que lo había conocido en la infancia, cuando eran niños, eran muy amigos. Seguro que el capítulo no da otra explicación. A ver, hermano Leonicio, ¿por qué lloró el Señor Jesús? Digamos que estaba triste por la situación que estaba. Porque el entorno, vio el entorno de tristeza que había en el área. Se contagió por la tristeza de otro. Sí, hermano. Pienso que por el contexto, por la dureza del corazón de las personas. ¿No creen ustedes que el llanto de él haya sido provocado por la incapacidad humana de superar o de sobreponerse al tema de la muerte? O sea que la gente lloraba desconsoladamente con la incertidumbre de que si hay o no hay esperanza. Yo creo que eso pudo haberlo conmovido. Si no, véanlo ahí, versículo 33, versículo 34. Allí no dice que lloró por Lázaro. 33 y 34, si lo leyeron, no lloró por Lázaro. ¿Cómo va a llorar por Lázaro si él es el autor de la vida? Él es el Señor de la vida. ¿Acaso el Señor nunca iba a volver a ver a Lázaro? ¿Qué puede provocar el llanto en nuestro Dios, en nuestro Creador, sino la impotencia humana en medio de la desesperanza, la incapacidad de resolver ese problema de la muerte, es decir, de la separación? Él vio a la gente conmovida. Entonces, a Dios le duele que el ser humano sufra. ¿Y por qué sufrían? Porque no sabían si volverían a ver a Lázaro, no sabían qué pasa después de la muerte, estaban desinformados, su fe no era la de un cristiano, la de un hijo de Dios. Entonces esa incertidumbre causa dolor, esa desesperanza. Nunca voy a volver a ver a mi hijo, nunca volveré a ver a mi padre, nunca volveré a ver a mi madre. Entonces son gritos desgarradores, nosotros hemos presenciado y muchas veces lo hemos vivido. Pero el autor de la vida, ¿cómo va a estar sufriendo porque físicamente alguien murió? Es imposible. El Señor Jesús no llora cuando nosotros morimos físicamente, ya contextualizando a nuestra época. Carlos Batz. Sí, hermano. Bueno, y al mismo ritmo del hermano Gabriel, yo entiendo que el cuerpo pues va a la tierra, el alma va a un reposo hasta el día de Cristo, hermano. En el lenguaje popular cristiano, muerte significa separación. Entonces, cuando una persona muere físicamente, lo que está diciéndose es que el cuerpo está separándose del alma. Se separa el cuerpo del alma y a eso se le conoce como muerte física. Muerte espiritual, que viene a ser separación de Dios con el hombre. Por eso decimos que están muertos espiritualmente esos trillones de
Esos millones de personas que andan caminando, pero no quieren entrar a la comunión con Dios. Ya esto es Juan capítulo 15, que ahí viene, ustedes son las ramas, yo soy el tallo, dice el Señor Jesús. Partiendo de allí, podemos explicar un poquito mejor esto de la resurrección también. No es que se desprende el alma o que en aquel día nuestros espíritus van a subir al cielo, que nuestra alma se va allá con Dios y el cuerpo aquí se desintegra y nada más. Eso no sería resurrección. Resurrección es deshacer el proceso de la muerte. La muerte es quitarle la vida. El cuerpo queda sin vida cuando se separa del alma. Interesante. Lo contrario, que es la resurrección, es que el cuerpo vuelve a unirse al alma. Cuando Lázaro estuvo muerto, significa que se separó el alma de su cuerpo durante 4 días. Y la gente estaba muy curiosa queriendo acercarse a Lázaro porque tal vez le querían preguntar qué es lo que había visto. Te mencionaba el espíritu y el alma. Yo siempre tengo una curiosidad porque he escuchado la palabra del tripartito o algo así. Entonces, ¿cómo es ahí? ¿El alma es diferente al espíritu? ¿O el espíritu y el alma es lo mismo? En casi todos los textos bíblicos, el alma es sinónimo de espíritu. Solo hay un texto en el que menciona alma, cuerpo y espíritu. Y el contexto me da a entender, si Pablo usó alma, cuerpo y espíritu, no quiso confundir a nadie. Lo que quiso es resaltar que hay una parte interior de nosotros que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere llevar una vida espiritual. Y hay una parte que no. Entonces, esa parte no se le llama espiritual por querer restablecer una diferencia de que hay unas intenciones que no son de acercarnos y vivir de la mano de Dios. Esa sería una de las preguntas, así como cuando comentamos acerca de los instrumentos musicales, que pues tiene su argumentación, leer los textos bíblicos, y vamos a darnos cuenta que casi siempre es sinónimo. Yo lo manejo como que siempre es sinónimo. Y lo que hice hace un ratito fue tratar de interpretar al apóstol Pablo cuando él lo menciona como si se trataran de cosas separadas, aunque él no está diciendo que son cosas, aunque él no está diciendo que es una naturaleza tripartita en el ser humano. Eclesiastés no es doctrina del Señor Jesucristo. Eclesiastés no tiene la más mínima intención de hablarnos de asuntos espirituales, mucho menos de una resurrección de los muertos. Lo que sabe el escritor de Eclesiastés es que Dios rige nuestras vidas. Lo que sabe el autor de Eclesiastés es que el Señor, de Él dependemos y que Él quiere que estemos con Él. Pero que en el Antiguo Testamento se hable de resurrección, o que los judíos, los israelitas, manejaron un tema de la resurrección, incluso en los días del Señor Jesús, habían religiosos, líderes del pueblo de Dios, que negaban la resurrección. Eso lo vieron con el hermano Lenín. Entonces, no está hablando el escritor de Eclesiastés de que haya un alma, un cuerpo y un espíritu, que estemos divididos en 3 partes. Está hablando No, de la muerte, hermano, perdón. sí está hablando de la muerte. Yo quise aclarar, y no lo hice con el hermano Gabriel, que inmediatamente a la hora de nuestra muerte física, inmediatamente no vamos a donde Dios está, porque si decimos donde está Dios, estamos hablando de las mansiones celestes, del trono del cielo, y no. El Señor Jesús nos enseña que vamos a un lugar de espera. Y aunque ya se haya dictado nuestra sentencia por la misma palabra, dice
El Señor Jesús dice, y ya estamos por llegar al 12, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Juan 12:48. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y así hay gente que dice, estaba viendo ahí un señor que los rockeros lo adoran, lo alaban, lo aclaman. Freddie Mercury, un rockero gay, desordenado, vago, y dijo él, no, yo no creo ir al cielo, ni quiero, dice. Hay personas más interesantes en el infierno a quienes espero ver. Bueno, es donde quiere estar la gran cantidad de personas. No sabemos quiénes. Aún si él va a estar ahí, no lo sé. No sé qué habrá pasado después con su vida, después de haber afirmado lo que acabo de mencionar. Lázaro. Lázaro murió físicamente. Su cuerpo se separó de su espíritu durante 4 días. Y cuando resucitó, se volvió a unir su cuerpo con su espíritu. Si prefieren el término alma, pues se unió el alma con su cuerpo. A eso se le llama resurrección. Resurrección no es que va solo el alma. Resurrección no es que el cuerpo resucita y viene otra alma, no. Somos alma y cuerpo al mismo tiempo, y eso no se puede separar. Y yo me atrevo a afirmar que el Señor Jesús, allá donde está ahorita, está en cuerpo y espíritu. Así se fue. Una vez más, el Señor Jesús en cada capítulo lo enfatiza. Él es el autor de la vida. ¿Qué más querían escuchar los judíos? Y el colmo, está también en el capítulo 11, el colmo de los colmos. Están viendo que le devuelve la vida a un muerto de 4 días, líderes judíos, el pueblo de Dios, y lo van a denunciar. Y ya estos son los últimos días en que el Señor anda tranquilamente por las calles. Se está acercando su hora. Si ustedes se dan cuenta, en comparación a los evangelios sinópticos, Juan va al grano. Y ya fue más breve que Mateo, que Marcos, que Lucas. Se fue al grano. 11 capítulos, ya vamos llegando al 13, y ahí se acabó todo el ministerio del Señor Jesús. Y es donde más Pascuas se mencionan. Y en los evangelios sinópticos no se mencionan 3 Pascuas. Pareciera que el ministerio del Señor habrá durado menos, aunque no significa necesariamente eso. Ya les dije, puede que hayan sido 5 Pascuas, 6 Pascuas. Solamente se mencionan 3. No significa que haya sido 3 años. ¿Es posible? Es posible. ¿Es posible que no? Es posible que no. Pero ahora está con el tema central, esencial, la cúspide del mensaje en Juan. Ya está tocándose otra vez el tema de la resurrección. ¿Qué le habrá preguntado la gente a Lázaro? ¿Y qué le habrá dicho Lázaro a la gente? Y si no recordaba nada de lo que vio, y si fue la voluntad de Dios que no recordara nada. El punto es que era suficiente este hecho para desarrollar, crear, cimentar, establecer las bases de la fe en los seguidores del Señor Jesús. Suficiente. Si ustedes leen a conciencia y siguen leyendo con mucho detalle, minuciosamente, no por las preguntitas que hago aquí tan superficiales, preguntas que ustedes deberían hacerse. Esto es la fe cristiana. Y como lo dije, no sé si la clase anterior o de la semana antepasada, aquí estamos fundamentando nuestra fe.
la resurrección de Lázaro, la resurrección del Señor Jesús son hechos históricos. No es imaginación nuestra. Los libros, la gente, el hecho de que los apóstoles y muchos otros discípulos entregaran su vida por este Señor que sanaba, devolvía la vida, resucitó, cambió la historia de la humanidad. Eso tiene que ver con nuestra fe. ¿Alguien quiere desarrollar fe sin tener la Biblia? Pobrecito, qué ridículo. ¿Acaso la fe viene del aire? Ahí es donde ya vienen otras cosas que se confunden con la fe. Mucha gente que no estudia la Biblia quiere desafiarnos. Los que tienen un conocimiento universitario elevado, académico, de filosofía, de física, ellos quieren explicar la creación del universo, nunca van a poder. La creación del universo no se explica ni con solo la Biblia, ni con solo la ciencia. Pero tiene que entrar la ciencia, la Biblia y la fe. De eso que está tratando Juan en el capítulo 11, diciéndoles, miren, ¿de quién es que hemos estado hablando este tiempo? ¿Querían un milagro más grande que los anteriores? Bueno, dice el Señor, le vamos a dar 4 días a Lázaro. Yo lo pude haber sanado, le dio a entender el Señor. Son las explicaciones que va dando el escritor del Evangelio, porque ahí va un relato y una enseñanza simultáneamente en el capítulo 11. Se va narrando lo que ocurre y el escritor va dando detalles, va comunicándonos, va dándonos el mensaje. ¿Por qué el Señor permitió que muriera? Porque quiere dar una señal más grande. Una persona que casi muere, prácticamente le devolvió la vida. Pero alguien podría decir, no es tan pesado ese milagro como el de alguien que ya murió y que tiene 4 días de estar en esa condición. El punto es también sensibilizar a los cristianos de esa época. En alguna otra parte de la Biblia dice que Dios lloró. Lloró, Él es sensible a nuestras fragilidades, a nuestra condición tan lamentable por nuestros propios méritos, con nuestro propio esfuerzo. No podemos vivir, no podemos volver a la vida. Y eso va incluido también en el mensaje. ¿Cómo este evangelista? Casi seguro que es Juan, lo que pasa es que me toca hablar de esa manera. ¿Cómo es que este autor, este evangelista, encajó los relatos con las lecciones y él mismo iba dando las lecciones que recibió del Señor Jesús? Porque él, inspirado por el Espíritu Santo, es que nos deja este libro tan maravilloso. Hermano, yo tenía digamos, como pensamiento con respecto a la resurrección de Lázaro, porque digamos, a mí me parecía desde que lo leía, como que él lo hizo a propósito él se lo dice a los discípulos, y después les dijo que ya murió y que se alegraba por ellos para que creyeran, o sea, también para como firmarle mala fe. Pero no sé por qué, digamos, desde hace mucho tiempo que he leído muchas veces ese capítulo, yo pensaba que como que el Señor, digamos, en su humanidad, ¿verdad? ¿Será que el caso de la muerte de Lázaro, él sabía que él tenía que resucitarse él mismo? Porque así le había dicho el Padre que iba a suceder, me imagino, porque él dice que ya todo estaba planeado y conversado. Entonces, como que quiso resucitar a Lázaro como para mostrarles qué era lo que él iba a hacer también con él mismo. Y
En el otro caso también porque él había venido hablando de que él era la vida, de que el que creía en él, ¿verdad? Aunque estuviera muerto iba a vivir. Y, o sea, era como la parte para, ¿cómo le decimos? Culminante, o ya para que, ya si no creen así. Pero aún así, la hermana, creo que es Marta, la que dice, sí, yo sé que en el día final, pero él le hace un énfasis ahí de que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, no sé, si tanto lo hace por los que no creían, como más bien por los que ya creían en él, pero que les faltaba reafirmar su fe ahí en esa parte de la resurrección, como usted lo ha venido diciendo. No solo los que no creían, perdón, no solo los que creían, también los que no creían. Si lo lee bien, ahí va a encontrar que muchos líderes religiosos creyeron también. No solamente los que ya creían, también los que no creían. En el capítulo 13, el Señor le lava los pies. Esta es una de las cosas más grandes que hizo el Señor, a la par de la resurrección de Lázaro. El creador del universo lavando los pies de hombres pecadores, indignos, siquiera de alzar los ojos y de enfrentarse cara a cara con el Señor Jesús. Y les está lavando los pies. Algo que no hizo aquel, pero ni siquiera mandó a su criado. No sé si recuerdan que hubo un caso en el que estaba una mujer enjugando los pies del Señor y ¿cómo se llamaba este señor? Un importante ahí. Simón, Ok. ¿Y qué le dice? Mira, vos no me besaste, vos no me diste la bienvenida. Ok. Imagínense pues, un señor que hasta criticó cuando una mujer le enjugó los pies del Señor. Y ahora el Señor lavando los pies de los discípulos en el capítulo 13, ¿verdad? En el 13. Yo me hubiera puesto como el apóstol Pedro. A mí no me los lava. A mí, yo lo que merezco es la olla más grande pintada por Dante. Menos mal que no existen esas ollas allá en el infierno. Y ya algo a propósito de lo que acaba de mencionar el hermano Dionisio, ya algo más grande que lavarle los pies al ser humano. A ver, se hace hombre, se degradó, pero muchísimos niveles, no quedó a la altura de los ángeles, no quedó entre los principales seres humanos, quedó como el último de la tierra, agarró un cuerpo, él no tenía por qué, es decir, se convirtió en carne y alma como nosotros. ¿Hasta dónde llega la muestra de él de acercarse a nosotros? ¿Hasta dónde llegó toda la intención? Y todavía unos descarados ahí negándose a observar todo este tipo de situación. Y lo mataron, y lo agarraron, y lo apresaron, y lo condenaron, y lo entregaron a los romanos. Primero lo condenan como judíos, como gobierno judío, religioso judío, y después lo entregan a las autoridades romanas. Y el Señor lavándonos los pies. Y les voy a decir algo, en el capítulo 15, versículo 15, no les encargué que lo leyéramos, pero en Juan 15:15 hay un detallito que yo quiero que ustedes lo lean ahorita, lo voy a esperar. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Gracias. Ahí está en sus últimos días, ya llegando al 13, 14, 15, 16, hasta el 20, no crean que son años. No, ahí es una narración de un breve periodo de tiempo, son pocos días. Hermano Lamberto, mencióneme unos cuantos amigos de Dios. Ya hablando de toda la Biblia, no se limite a
Ahí está. De toda la Biblia. ¿Usted cree que Enoc podría considerarse amigo de Dios? Sí, porque anduvo bajo la ley Enoc, Job, Elías. Son personajes que manifiesta la Biblia que fueron de excelencia delante de Dios, amigos. Si no los consideráramos amigos, ¿cómo explicaríamos que Enoc no pasó por la muerte y se lo llevó Dios? No sé a dónde, pero se lo llevó. Parece que al cielo no, pero no pasó por la muerte. Debe estar en aquel lugar de espera donde está un montón de... Interesante cómo sería estar en ese lugar. Elías tampoco pasó por la muerte. Fue arrebatado en un carro alrededor de una llama. Elías. Podríamos mencionar también a Juan el Bautista. ¿Qué dijo el Señor de Juan el Bautista? Le digo que no ha nacido hombre más grande que Juan el Allah. Ya había nacido Enoc, ya había nacido Moisés, ya había nacido Elías. ¿Se atrevería alguien de ustedes a decirme que Juan el Bautista no era amigo de Dios o no fue considerado amigo de Dios? Difícil, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes, 12 apóstoles. Por hablar de ellos, habían más personas alrededor del Señor Jesús. Un año comiendo con él, platicando con él, siguiéndolo, predicando el evangelio enviados por él, escuchando sus consejos, preguntándole todo lo que quisieron preguntarle. Un año, 2 años, por lo menos 3 años. Y ustedes dirían que no son amigos de Dios. Ustedes eran mis siervos, todavía no eran amigos. Eso está diciendo Juan 15:15. Ya no lo llamaré siervos. Si yo no leyera ese versículo, yo diría que eran pero broderazos del Señor Jesús. Se conoce popularmente esa frase hoy. Y Él les está diciendo, a partir de hoy, por lo menos 3 años después, ya no los voy a considerar siervos. O sea que eran siervos un día antes. Ellos ya eran discípulos, así como usted ya es discípulo del Señor Jesús. Ya esto lo voy a convertir en sermón, esta clase. Ya lo convertí en sermón. Y no quiero ser hipócrita de decir solo ustedes. Y yo me hago la pregunta todavía. Y un día lo prediqué en una iglesia y todo el mundo me contestó, pero a lo inmediato. Y les dije, no, ¿qué les pasa? No me contesten todavía. Es que desde que salimos del agua bautismal ya somos amigos del Señor Jesús. Ay, qué pretencioso, qué bárbaro. ¿Ah? Me meto al agua, salgo del agua y ya soy amigo de él. Ya soy íntimo del Señor. Cuidado. Pasaron 3 años. Lo dejaron todo. Día y noche a la par del Señor Jesús. Años con él. Y todavía no los consideraba sus amigos. Yo todavía no sé si soy amigo del Señor. Y no estoy de hipócrita, ni fingiendo humildad, pero es que la palabra amigo es algo diferente a soy hijo de Dios. Yo no tengo duda que soy hijo de Dios. Yo no tengo duda que soy discípulo del Señor Jesús. Pero hasta que Él me diga que me considera su amigo, yo sinceramente lo entiendo por ahí este tema. ¿Cuánto tiempo necesito estar como discípulo suyo? A veces nos sentimos que estamos bien y no somos, y no estamos bien. Ay, hermano, yo predico todos los días. Yo le hago bien a todo el que está a mi alcance. Yo ofrendo mucho. Yo me sé de memoria la Biblia. Yo tengo una escuela bíblica. Ahí voy pidiéndole ayuda a los otros maestros. Eso no garantiza que yo sea amigo del Señor Jesús. Y la conducta y los pensamientos y las cosas que pudiera hacer y no las hago. Y comparándome ya sea con cualquiera de los apóstoles o demás discípulos,
estoy al nivel de ellos, no es hipocresía. Este también es un mensaje de Juan a las iglesias del primer siglo y a las iglesias del siglo XXI. Ahora sí me puede preguntar, hermano Lamberto, si es que no ha olvidado la pregunta. Sí, hermano, que es increíble cómo el Señor se expresa de Juan y cómo es increíble que el cuerpo de Moisés fue Dios quien lo guardó. Y aún así, no se compara con Juan. Y Dios estuvo interviniendo en ese sentido con Moisés. Ahora, ¿seré yo amigo de Dios o siervo de Dios? Pues lógicamente soy un siervo, porque el pecado voluntario e involuntario que existe en el cuerpo débil del ser humano difícilmente nos hace amigos. Entonces yo miro a Juan 15:15 en ese sentido, que ellos fueron amigos cuando recibieron la paliza que les tocaba y siguieron predicando el evangelio y se hicieron fuertes y entendieron la voluntad del Cristo. Ahí lo entiendo nada más. Yo no sé a partir de cuándo Dios considera a un cristiano su amigo. Solo sé que no es lo mismo un redimido, un hijo, un siervo, no es lo mismo que un amigo. Eso me queda claro. Como les decía, dimos algunos tips de este libro de Juan para que ustedes sigan investigando. La educación en el siglo XXI se basa principalmente en la investigación porque es más efectiva. Ustedes pueden escuchar horas, horas y horas y meses hablando de este libro. Si solamente están escuchando, están perdiendo su tiempo. Les podemos recomendar libros, les voy a mandar por si alguno quiere leer, pero no garantiza que ustedes saquen el máximo provecho por unos 2, 3 libritos. Es de investigar una palabra, un tema. Así como les pregunté qué es resurrección para ustedes, algunos, incluso en enciclopedias, como lo mencionó este padre, enciclopedias tenían un concepto equivocado. Hoy la volví a revisar y no sé si lo corrigieron por influencia de él o porque siempre, así como las Biblias tienen nuevas ediciones, también los diccionarios, hay categorías en los diccionarios, hay categorías en las enciclopedias, hay calidad en los que están revisando el idioma español, hay calidad en los que están haciendo revisiones de los manuscritos, pero esto es algo de nunca terminar. Ahora, no porque lo diga el diccionario yo voy a quedarme con el concepto establecido en él. El sentido común me lo dice. Si muerte es separación, resurrección, que es lo contrario, sería unificar otra vez. No sé, allá en Apocalipsis dice que vio al cielo bajar, vio a la ciudad celestial bajando. Muchos dicen vamos a vivir aquí en la tierra. A mí me da lo mismo donde sea. Me da lo mismo si es arriba, si es abajo. Mientras no sea en condenación o separado eternamente de Dios. Ahí está el libro de Juan. Termínenlo de leer y vuélvanlo a leer y síganlo leyendo por el resto de sus vidas, porque eso es lo que tienen que predicar. Y yo también tengo que predicar. Eso es lo que... Bueno, si ustedes prefieren Marcos, si prefieren Mateo, si prefieren Lucas, o si prefieren predicar los 4 libros, ¿cuánto tiempo pasarían con sus discípulos, verdad? Ustedes pueden tener discípulos, hacer los discípulos del Señor, pero bajo la supervisión de ustedes mismos.